Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenas noches, ya finalizando el día sábado. Gracias a Dios estamos reunidos acá para poder continuar con el estudio de la palabra de Dios, ya terminando el día sábado. Por algunas razones ajenas a nosotros nos hemos tardado un tiempo en comenzar el estudio bíblico, pero hoy nos toca ver la clase número 37, ¿puede ser? O 38. La clase número 38 sería, que sería la formación de la Triple Alianza, tercera parte. La formación de la Triple Alianza, tercera parte. ¿Me prestan un bolígrafo, por favor? Gracias. Sería la formación de la Triple Alianza, tercera parte. Ahí está. Muchas gracias. Clase número 38, la formación de la Triple Alianza, tercera parte. Y quiero agradecer a todos los hermanos que nos están apoyando y que realmente se suman a este ministerio, y realmente les agradecemos a todos ellos por la ayuda que nos están dando, por cómo nos apoyan con sus oraciones. Realmente, hermanos, estamos tratando de batallar contra todas las herejías doctrinales que tratan de meterse dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y sobre todo tratar de entender lo que tiene que ver con la cronología profética del tiempo de angustia previo. Le pido a los hermanos que nos siguen por internet que sigan orando por nosotros, y agradecerle a los que ya están orando por nosotros, porque realmente, hermanos, como nos dijeron algunos hermanos aconsejándonos, al enemigo no le gusta la competencia. Así nos escribieron, hermanos, en privado. Y tienen razón, al enemigo no le gusta la competencia. Pero nosotros, con humildad y fervor, con mucho fervor, con rectitud, tratamos de seguir adelante, hermanos. Hoy nos toca ver la clase número 38, entonces, tomen nota. La formación de la Triple Alianza, tercera parte. Por lo tanto, antes de comenzar, hermanos, nos ponemos de rodillas para orar los que puedan por el espacio. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que estamos reunidos acá al finalizar el sábado para poder estudiar tu santa palabra. Impártenos tu Santo Espíritu y la compañía de tus santos ángeles para que podamos entender estas cosas. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos humildemente, porque cada vez que nos toca dar estudios bíblicos, Satanás con sus huestes intentan atacarnos de diferentes formas. Por lo tanto, te suplicamos, Padre, que nos libres del poder de los demonios y que nos protejas de todo mal. Bendice también a los hermanos que nos escuchan a través de internet, y bendice mucho sus familias y llénalos de tu amor, de tu gozo, de tu paz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, como nos queremos adelantar a lo que se vaya a querer decir en el futuro, porque sabemos que ya dentro de poco se van a querer decir algunas cosas para seguir contradiciendo nuestra postura, es por eso que en esta clase seguimos confirmando las clases anteriores que hemos dado con respecto a la formación de la Triple Alianza. Pero nos queremos adelantar porque no van a faltar sujetos que van a querer contradecir nuestra postura, a pesar de que ya se ha derribado la postura de ellos que dice que la lluvia tardía viene primero y después la ley dominical. Sin embargo, nos adelantamos porque sabemos que dentro de poco se van a seguir diciendo algunas cosas, pero queremos afirmar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que entienda el correcto orden cronológico del tiempo de angustia previo. Y por eso es que estamos reunidos en esta noche para poder reafirmar eso y anticiparnos a cualquier herejía que se quiera decir desde el púlpito, desde cualquier púlpito, hermanos. Hemos dejado bien en claro que la imagen de la bestia se forma antes del fin del tiempo de gracia y antes de la lluvia tardía. Y se terminó. Ahí queda redondeado y cierra el círculo perfecto cuando nosotros demostramos eso con Apocalipsis capítulo 13 y cuando vamos a Maranata página 177.
Maranata, página 177, lo hemos leído ayer, hermanos, repito, Maranata, página 177, te muestra que primero viene la ley dominical y acto seguido la lluvia tardía. Y a pesar de que el espíritu de profecía muestra claramente eso en diferentes citas, hay hermanos que se ponen tercos, toscos y brutos y no quieren reconocer lo que la revelación ha dado a entender por medio del espíritu de profecía. De manera que en esta noche quedamos perfectamente adelantados a cualquier cosa que se pueda llegar a decir, porque sabemos que lo que se diga nunca va a poder contradecir la clara expresión que dice que la imagen de la bestia será formada antes de que finalice el tiempo de gracia. Por lo tanto, te está hablando de Apocalipsis 13, de la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, hermanos. Y te está diciendo que Apocalipsis 13 y que la imagen de la bestia de Apocalipsis 13 se forma antes de que finalice el tiempo de gracia. Y si lo comparamos con Maranata, página 177, descubrimos que la imagen de la bestia, con la respectiva ley dominical, se forman también antes de la lluvia tardía. Entonces, haciendo una comparación de cita con cita, nos adelantamos a lo que cualquiera pueda llegar a decir, porque hay hermanos o sujetos o señores, estos señores que no sé qué se creen, que tratan de esconderle a la iglesia adventista el azote de la ley dominical. Y es por eso que cuando venga la ley dominical, hermanos, la mayoría se ofenderá y se apartará. Yo muchas veces no entendía por qué se iban a ofender. Yo no entendía por qué se iban a apartar tanta gente, la mayoría, una proporción más grande de la que anticipamos ahora, decía. Yo no lograba entender por qué, y después entendí por qué, y era porque no se la espera primero, y algunos ni saben que va a venir, y algunos ni saben cómo va a venir el decreto dominical. Que ya habíamos dicho, el decreto dominical cumple básicamente 4 fases: nacional, internacional, mundial y universal. El nacional e internacional se da durante el tiempo de gracia, y el mundial y el universal se da después del fin del tiempo de gracia. Cuando yo digo mundial es cuando ya todas las naciones del mundo van a ir aceptándolo, y cuando digo universal es que incluso hasta el irreligioso, como por ejemplo el ateo, incluso hasta la gente que no tiene religión, el ateo que no cree en nada, también aceptará el falso Cristo y el falso día de reposo, y ahí será universal. Pero no puede ser universal hasta que el ateo y el irreligioso acepten al falso Cristo y al falso día de reposo. Por lo tanto, nos estamos anticipando, y nunca se dejen mover del escrito está. Tengan en claro lo que hemos estudiado las clases anteriores. La imagen de la bestia de Apocalipsis 13 se forma antes de que finalice el tiempo de gracia. Y a ver, díganme cuál era la cita que decía eso. Era Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, ¿qué página? 987. 987. Noten esta regla que yo les doy. Si ustedes comparan Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 987, ¿verdad? Sí. Si ustedes comparan Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 987, con Maranata, página 177, ahí tienen una fórmula nuclear, hermanos. Y esa fórmula nuclear te dice lo siguiente: que la imagen de la bestia, con su respectiva ley dominical, se forma antes de que finalice el tiempo de gracia e incluso antes de la lluvia tardía. ¿Se entiende la fórmula nuclear, hermanos? Comparen Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, con Maranata, página 177. Y haciendo comparación de cita con cita, que estos señores no la hacen y critican sin saber, van a descubrir que la imagen de la bestia con su respectiva ley dominical de Apocalipsis 13 se forma antes del fin del tiempo de gracia y antes de la lluvia tardía, hermanos. Ahora, con respecto a la ley dominical,
O sea, y con respecto a Daniel 11, por ejemplo, claro que eso está causando problemas de interpretación en la iglesia adventista porque no se estudia bien. Entonces, como no se estudia bien, no se entiende el tema del decreto dominical, no se entiende los últimos versículos de Daniel 11, no se entiende el tema de los 144.000, no se entiende el tema del ministerio de la mujer, no se entiende el tema del espíritu de profecía y un montón de temas más que no se los está entendiendo porque no se está realizando la consecuente comparación de cita con cita. Y por eso, hermanos, hay hermanos que dicen, no, dice, ¿para qué? ¿Cuánto me dijo? Hay hermanos que dicen, no, ¿para qué van a causar división? No hay que estudiar estos temas, no causen división, la iglesia se agita la iglesia, no agiten a la iglesia con estos temas. ¿Para qué van a estudiar estos temas? ¿Qué no ven que traen división a la iglesia? Bueno, yo les voy a leer una cita del libro El Espíritu de Profecía que se llama Consejos sobre la obra de escuela sabática. Consejos sobre la obra de escuela sabática. En la página 39, hermanos, dice algo impresionante que a mí me ha dejado asombrado lo que dice la hermana White. Este es un libro hermoso, hermanos. Consejos sobre la escuela sabática, página 39. Aquellos que dicen, no agiten a la iglesia, no agiten a la iglesia, no agiten a la iglesia. Vamos a ir al testimonio de Jesús y yo quiero preguntarle a Cristo acá, porque este es el testimonio de Jesucristo, ¿o no es el testimonio de Jesús? Sí. Bueno, vayan tomando nota, hermanos, de los fundamentos que vamos a dar, pero yo quiero empezar el estudio bíblico primero meditando en lo que dice el Espíritu de Profecía. En el libro Consejos sobre la Escuela Sabática, página 39, hermanos, dice algo interesante. Punto por punto de la verdad debería ser investigado. ¿Cómo dice, hermanos? Hay gente que acepta la verdad, pero no la ha estudiado punto por punto. Por ejemplo, ustedes han aceptado la verdad del juicio investigador, pero ¿la han estudiado punto por punto? Ustedes han aceptado la verdad de la mortalidad del alma, pero ¿la han estudiado punto por punto? Ustedes han estudiado el hecho de que la Iglesia Católica Romana es la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, pero ¿la han estudiado punto por punto a la verdad? Porque si no la han estudiado punto por punto, entonces están fritos. No van a saber entender la verdad ni van a saber cómo defenderla porque no la han estudiado punto por punto. Ahora noten lo que dice la hermana Huay. Punto por punto de la verdad debería ser investigado, porque la verdad de Dios no tiene límites. Y al estudiarla, deberían tanto los maestros como los alumnos sentir el más vivo interés por saber lo que Dios ha dicho. Y ahora lo que dice, hermanos, a mí me deja, pero me deja temblando. Durante años la voz de Dios nos ha estado diciendo, agitad, agitad, agitad. Estudiad cada punto de la verdad para que podáis saber por vosotros mismos qué cosa es la verdad a diferencia del error. Escudriñen los estudiantes por sí mismos. No dice que, no, yo voy a leer lo que diga otro intérprete. Me voy a llevar por lo que diga otra bibliografía teológica. Aquí dice clarito, hermanos, escudriñen los estudiantes por sí mismos. Por sí mismos, a fin de imponerse de las cosas profundas de Dios. Hagan esta obra con el espíritu que animaba a Cristo y no se les imponga ninguna restricción. Al escudriñar las Escrituras se necesita gran humildad de espíritu y contrición de corazón, y es menester buscar fervientemente a Dios. A los que vienen con espíritu humilde buscando la verdad, les ayudarán en sus esfuerzos
los ángeles de Dios. Cuando uno está investigando la verdad, los ángeles de Dios te vienen a ayudar. Pero noten, hermanos, durante años la voz de Dios nos ha estado diciendo: agitad, 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 estudiar cada punto de la verdad, para que podáis saber por vosotros mismos qué cosa es la verdad a diferencia del error. Escudriñen los estudiantes por sí mismos a fin de imponerse de las cosas profundas de Dios. Hagan esta obra con el espíritu que animaba a Cristo y no se les imponga ninguna restricción. Que nadie venga a ponerte restricciones al estudiar la palabra de Dios. ¿Y saben lo que dice la voz de Dios? Agitad, agitad, agitad. Hay que agitar, hermanos. Pero hay gente que dice: no agitemos las cosas, no agitemos la iglesia, no agitemos a los hermanos, no agitemos las circunstancias. Aquí dice que sí. Durante años la voz de Dios nos ha estado diciendo: agitad, agitad, agitad. Estudiar cada punto de la verdad para que podáis saber por vosotros mismos qué cosa es la verdad a diferencia del error. Escudriñen los estudiantes por sí mismos a fin de imponerse de las cosas profundas de Dios. Hagan esta obra con el espíritu que animaba a Cristo y no se les imponga ninguna restricción. Cuando venga un teólogo, un dirigente, un maestro de escuela sabática o un pastor a decirte: no hay que estudiar mucho, no hay que estudiar mucho, dice: y no se les imponga ninguna restricción. ¿Por qué les imponen restricciones a los hermanos desobedeciendo la clara expresión de acá? Consejos sobre la escuela sabática, página 39. Vamos, agiten las cosas. Hay que agitar las cosas estudiando. Hay que agitarlas. Dios dice: agitad, agitad, agitad. Al escudriñar las Escrituras se necesita gran humildad de espíritu y contrición de corazón. Y es menester buscar fervientemente a Dios. A los que vienen con espíritu humilde, buscando la verdad, les ayudarán en sus esfuerzos los ángeles de Dios. Cuando tú tienes mucho fervor y humildad y estás orando, estás investigando las Escrituras, a la par tuya están los ángeles de Dios ayudándote a interpretar. Pero a Dios no le gusta ese que dice: no estudiemos mucho para que no haya problemas. Durante años la voz de Dios nos ha estado diciendo: agitad, agitad, agitad. Para que se entienda qué es la verdad. Y si hay algo que no es correcto, para que se lo entienda qué cosa es la verdad y qué cosa es el error. Entonces, hermanos, Consejos sobre la escuela sabática, página 39, es realmente impresionante, hermanos. A los hermanos que me están escuchando, estudien, agiten, agiten y agiten todo, hermanos, con el estudio. Agiten todo, hermanos. Hay que agitar todo. No sé si me explico, hermanos. O sea que cuando venga alguien a decirle: no, pero no agitemos las cosas, no agitemos la iglesia, no agitemos las circunstancias, no agitemos a la junta de iglesia, no agitemos a la hermandad, no agitemos al distrito, no agitemos a tal misión. Entonces, ¿qué está diciendo el hermano Juan? Entonces borremos, quememos todo, hermano. Entonces no tenemos que aceptar lo que se está diciendo acá. Pero yo pertenezco a esos hermanos que agitan, agitan y agitan porque escuchan la voz de Dios. Y hay gente que estudia conmigo las Escrituras y que no come vidrio, hermanos. Que no es tonta, es inteligente y sabe reconocer qué cosa es la verdad, porque después de escuchar los estudios bíblicos va, hermanos, y corrobora en su propia casa si estas cosas son así o no. Porque cuando Pablo y Silas y Bernabé predicaron a los bereanos no les importó que era Pablo o que era Silas o que era Bernabé, sino que estos, los bereanos, siendo más nobles que los que estaban en Tesalónica, iban a sus hogares escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Pero tanto que se habla de los bereanos, no se les hace caso. Nosotros debemos ir a nuestros hogares y escudriñar estas cosas para ver si estas cosas eran así. ¿Y cómo vamos a saber si estas cosas son así o no si no escudriñamos las Sagradas Escrituras? Agitad, agitad, agitad. Por eso, hermanos, al hacer el estudio de esta noche, vamos viendo, queridos hermanos, que nosotros estamos agitando. Agitamos a los que no entienden que la ley dominical viene primero. Agitamos a los que no entienden que el rey del norte es Estados Unidos. Y bueno, hay que agitar, hermanos. Hermanos, yo les voy a comentar cómo yo estudio la Biblia. Yo estudio la Biblia, hermanos, haciéndole ataque y defensa a todas las doctrinas. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? Significa que cada vez que yo estudio una doctrina, la ataco desde diferentes flancos para ver si esto es así o no. La estudio haciéndole apologética. Yo no me macho en el primer bar, no porque le diga tal predicador o tal hermano ya tiene que ser así, o porque yo lea tal libro tiene que ser así. No, hermanos, porque paso vergüenza y se pasa vergüenza. Sino que yo estudio la Biblia haciéndole ataque y defensa, haciéndole apologética, hermanos. Y así he logrado entender a lo largo de estos años todo lo que tiene que ver con el complejo de las doctrinas adventistas. Pero cuando yo antes estudiaba y decía, bueno, yo antes creía que las 7 cabezas eran 7 papas, yo creía, ¿por qué? Porque nunca estudiaba, porque lo había escuchado a Gambetta, que él decía que pueden ser los 7 papas, y yo decía, bueno, si lo dice él, debe ser que es así, y ya está, y la solucionaba muy fácil. Y yo predicaba así. Por ahí andaban algunos temas donde yo más o menos daba a entender que quizás podría llegar a ser así. Pero cuando uno dice, no, basta, se terminó, empecemos a estudiar por nosotros mismos, descubrí que, aunque es muy interesante la postura, no negamos que es interesante y encaja, o sea, tiene lógica porque encaja, es lógica, tiene lógica y encaja, pero la profundidad del tema no puede ser, hermanos, no puede ser. Entonces, queridos hermanos, cuando uno estudia atacando y defendiendo de todas partes, diciendo, ¿por qué no puede ser así? ¿Por qué sí puede ser así? ¿Y qué pasa si es de esta otra forma? Haciéndole apologética, haciéndole ataque y defensa, uno queda plenamente afirmado en la fe. Pero cuando uno se marcha en el primer bar, porque lo ha dicho tal teólogo, tal libro, tal predicador, tal pastor, y bueno, ya me quedo con eso, eso no es estudiar sinceramente las Escrituras. Porque los bereanos escudriñaban cada día los libros de teología escritos por los teólogos para ver si estas cosas eran así. No. Los bereanos no se ponían a estudiar los comentarios bíblicos para ver si estas cosas eran así, sino que estudiaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay que ir directamente a la Biblia y directamente al espíritu de profecía. Entonces, estudiando la Biblia y el espíritu de profecía, tenemos el escrito está de la Biblia y el escrito está del espíritu de profecía, que es algo maravilloso, hermanos. Pero estamos agitando a los que no entienden el tema del decreto dominical y estamos agitando a los que no entienden que el rey del norte es Estados Unidos. Hasta tal punto, hermanos, que la gente está aprendiendo realmente cuál es la verdadera doctrina bíblica. Y yo soy de mente abierta, hermanos. A mí no se me cae nada decir que me equivoqué, pero que me muestren primero. Y si me equivoqué, ya está, se terminó. Me equivoqué y cambio de postura y enseño la nueva postura y ya está. No se me cae nada, hermanos. Si hay algo que he aprendido es que cuando nosotros estamos equivocados, tenemos que reconocerlo y cambiar la postura y ya está, y nos salvamos y permanecemos con dignidad. Pero hay gente que es orgullosa y no quiere reconocer que se ha equivocado y por lo tanto sigue metiendo la pata y llevando un montón de seguidores suyos detrás de ellos. A mí me ha tocado, hermanos, estar en desacuerdo con ciertas personas que no estudian por sí mismos, sino que tocan de oído.
y por eso pierden los debates, porque tocan de oído. No tienen el estudio de primera mano, que es estudiar por sí mismo las Escrituras, sino que tocan de oído. ¿Y saben lo que es tocar de oído, hermanos? Siempre repito lo que el otro me ha dicho. Repito lo que me ha dicho mi papá, lo que me ha dicho mi instructor. Entonces, tocan de oído, tienen estudio de segunda mano. Tú, hermano, que me estás viendo ahora por internet, este estudio no sirve si tú no vas a estudiar por ti mismo. Esto es una guía nada más. Esto es estudio de segunda mano. El estudio de primera mano es el que tú haces por ti mismo. No sirve de nada el estudio de segunda mano si tú no lo vuelcas al estudio de primera mano, porque el estudio de primera mano es el estudio corroborativo con las Escrituras. Pero bueno, por eso pierden los debates muchas personas. Acá, por ejemplo, en Tucumán, los que nos debaten que la ley dominical viene después de la lluvia tardía, siempre terminan quedando callados cuando uno los encara con ciertas citas. ¿Y saben lo que terminan diciendo? Que la viejita se equivocó, que la viejita metía la pata, que la viejita no entendía ciertos temas, que hay que tener cuidado con lo que la viejita escribía. Así la solucionan, así de simple. Y no es tan simple, hermanos. No se soluciona tan simple el tema, ¿sí? No se soluciona el tema criticando a otros instructores bíblicos, y más cuando los otros instructores bíblicos son jóvenes y llenos de virilidad para seguir predicando la palabra de Dios y consagrándose a Cristo. Entonces, queridos hermanos, sigamos adelante estudiando, y si tenemos que agitar, agitemos. Porque si tenemos que agitar, hay que agitar, hermanos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y 12. Vamos a repasar lo que hemos visto ayer, hermanos, para redondear el círculo perfecto de la triple alianza, hermanos. En Apocalipsis 13, vamos a ver Apocalipsis 13, hermanos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y 12, ya está implícita la triple alianza ahí. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y 12. Y después vi otra bestia, Estados Unidos, con el protestantismo apóstata, que subía de la tierra de Norteamérica. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. El dragón, ahí está la segunda potencia. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Ahí está la otra potencia, que es la Iglesia Católica. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Hermanos, el versículo 12 no se ha cumplido todavía. Porque todavía, hermanos, no se está haciendo. Estados Unidos, ¿ustedes ven que Estados Unidos haga y obligue que la tierra adore a la primera bestia? Y que encima cuya llaga de muerte fue curada. ¿La llaga de muerte de la Iglesia Católica ha sido curada ya totalmente? No. ¿Está en proceso de curación? Sí. ¿Ha empezado a curarse? Sí. ¿Está en proceso de curación? Sí. ¿Se ha terminado de curar? No. Que empezó a curarse, todo lo que ustedes quieran. Que está en proceso de curación, todo lo que ustedes quieran. Pero que ya se ha terminado de curar, no. Y hoy te lo voy a probar. Te lo voy a probar, hermanos. Pero aquí está la bestia que sube de la tierra, Estados Unidos. El dragón, Satanás con el espiritismo. Y la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada, la Iglesia Católica. Qué casualidad que acá está el protestantismo apóstata. Qué casualidad que está la bestia. Y qué casualidad, yo me rasco un poco la cabeza, ¿no? Y digo, ¿por qué aparece un dragón justo ahí para que haya 3? Qué casualidad de las casualidades. Qué casualidad de las casualidades. ¿Y saben por qué habla como un dragón, hermanos? Porque el dragón significa Satanás y el espiritismo. Pero yendo en profundidad, hermanos, el espiritismo se manifiesta en algo que tenga que ver con el manejo de los gobiernos. ¿Y qué puede ser?
¿Qué está detrás de los gobiernos de todo el mundo a través de la masonería? Las sociedades secretas principalmente. Por eso es que dice que habla como un dragón, porque está hablando de acuerdo a lo que las sociedades secretas dicen que hable, porque están detrás de los gobiernos. ¿Qué pasa cuando se reúne el grupo Bilderberg? Cuando se reúne el grupo Bilderberg, ahí nomás las naciones ya hablan como han dicho las sociedades secretas. Cuando se reúne la masonería, las naciones terminan hablando como dicen los masones que están en el gobierno. Pero hablan porque Satanás, el dragón, el espiritismo, obra a través de las sociedades secretas que son las que hoy en día están detrás de los gobiernos. Y en este caso, las sociedades secretas que están detrás del gobierno de los Estados Unidos, porque Satanás tiene comunicación directa con las sociedades secretas. Pero más allá de eso, hermanos, lo que yo quiero dejar en claro y bien clarito es que en Apocalipsis 13, 11 y 12 ya aparece Estados Unidos, el dragón y la bestia, la primera bestia. Ahí está la triple alianza, hermanos. De manera que cuando aquí dice que habla como un dragón, ya estamos empezando a ver cómo habla como un dragón, porque las sociedades secretas, la masonería, la francmasonería, está influenciando, ya que la mayoría, hermanos, de los presidentes de los Estados Unidos han sido masones o de la sociedad secreta Skull and Bone, calaveras y huesos, y ellos tienen contacto directo con el diablo. En otro momento, si ustedes quieren, podemos hablar de las sociedades secretas con Biblia pura. Yo te voy a mostrar que está en la Biblia todo lo de las sociedades secretas. No te voy a sacar lo que dice Wikipedia ni lo que aparece ahí en el internet. No, con Biblia pura te puedo hablar de las sociedades secretas, hermanos. Ahora bien, en Apocalipsis 13, 11 y 12 dice, hermanos, que habla como un dragón. El dragón es Satanás a través del espiritismo que se manifiesta en las sociedades secretas que están detrás del poder civil. ¿Se va entendiendo, hermanos? El dragón es Satanás que obra a través del espiritismo que se manifiesta en las sociedades secretas que están detrás de los gobiernos o el poder civil. Muy relacionado para que se entienda. Pero entonces, resumiendo, lo que vamos hablando es que la triple alianza, como la muestra acá Apocalipsis 13, se da durante el tiempo de gracia y antes de la lluvia tardía, como lo dice Maranata, página 177. Y anoten bien Maranata, página 177. Sin embargo, hermanos, en eventos de los últimos días, quiero leer algo, hermanos. Eventos de los últimos días, página 149. Lo hemos leído ayer, pero yo quiero que volvamos a dejar en claro. No se olviden, el dragón es Satanás que obra en el espiritismo, que se manifiesta a través de las sociedades secretas que están detrás de los gobiernos, que son el poder civil. Entiendan eso. En eventos de los últimos días, página 149, dice algo interesante, hermanos. Noten lo que dice, ¿no? Dice así, hermanos. Aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños. Los fuertes engaños, ¿quién los hace? El dragón, Satanás. Satanás engaña. Pero a ver si ustedes se dan cuenta de lo que dice Eventos de los Últimos Días, página 149. Aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños
y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. Queda en claro que se unen con el poder civil, ¿no? Pero sigue explicando la cita. Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Y sigue la cita. Esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De manera que el dragón es Satanás, que obra a través del espiritismo, que se manifiesta en las sociedades secretas, que termina todo cayendo en los gobiernos que son el poder civil. Aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y bueno, ayer habíamos leído la cita, ¿se acuerdan que decía que Estados Unidos, esa tierra, los protestantes, al legislar de esa forma, legislan como Satanás, hablan como Satanás y legislan como quiere Satanás? Porque ya Satanás está metido ahí en medio de la triple alianza, ya se ha formado la triple alianza, hermanos. De manera que, hermanos, podemos ver que el tema de la triple alianza aparece en Apocalipsis 13. Por lo tanto, la profecía de Apocalipsis 13 se da antes de que finalice el tiempo de gracia, durante el tiempo de gracia. A ver si entienden, no se dejen mover de este concepto, hermanos. La profecía de Apocalipsis 13 se da antes de que finalice el tiempo de gracia, o sea, durante el tiempo de gracia, y que se extenderá después del fin del tiempo de gracia, todo lo que ustedes quieran. Se va a extender después del fin del tiempo de gracia, pero comienza antes del fin del tiempo de gracia, durante el tiempo de gracia. Como yo decía en las clases anteriores, es muy fácil mostrar cómo termina todo, pero no es fácil mostrar cómo empieza, porque lo que empieza tiene que ver con el tiempo actual y con las señales de los tiempos que muchos no las disciernen. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta estos conceptos, porque al estudiar Apocalipsis 13 tenemos que saber cuándo comienza todo esto, si antes o después del fin del tiempo de gracia, y si antes o después de la lluvia tardía. Pero ayer ya habíamos dejado en claro, hermanos, que aproximadamente la lluvia tardía se estaría dando entre el versículo 12 y 13, a pesar de que después del versículo 13 vuelve a explicar todo de nuevo y explica todo de nuevo, y llegamos al versículo 18 y sigue explicando todo lo de nuevo, y encima hasta lo de la primera bestia y el número de la primera bestia, sigue explicando todo. Retoma de nuevo todo hasta el versículo 18. Pero cuando ya después expliquemos el tema de Apocalipsis 13, hermano, vamos a explicar bien en detalle todas estas cosas. Entonces, por eso en Apocalipsis 13, 11 y 12 está, hermanos, la triple alianza, aunque a muchos les falta el discernimiento espiritual para darse cuenta de estos tremendos detalles que aparecen aquí, hermanos. Entonces quiero repasar el tiempo de la triple alianza. Repasemos Conflicto de los Siglos, página 645. En el Conflicto de los Siglos, página 645, dice así: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás, que es el dragón, prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma.
Los protestantes de Argentina, ¿así dice? No. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará de ahí en adelante marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. ¿Con qué? Con las leyes dominicales. Y bueno, es la que leí ayer, pero la leo de nuevo. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás, que es el dragón, prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, de ahí en adelante, ese país, los Estados Unidos, ese país marchará en las huellas de Roma pisoteando los derechos de conciencia. Pero antes de que pisotee los derechos de conciencia, primero los protestantes de los Estados Unidos tienen que tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, para que recién bajo la influencia de la triple alianza ese país marche en las huellas de Roma pisoteando los derechos de conciencia. O sea, chicos, a ver la lección, tomo la lección. ¿Qué tiene que pasar primero para que recién Estados Unidos marche pisoteando los derechos de conciencia? Se tiene que formar la triple alianza. O sea que primero viene la triple alianza con el ecumenismo y el movimiento en favor del domingo, que lleva próximamente a la formación de la imagen de la bestia, que es otra cosa. La formación de la imagen de la bestia es la unión de las iglesias protestantes que echan mano del poder civil. De manera que conflicto de los siglos 6-45, como lo habíamos dicho en las clases anteriores, te da el tiempo exacto, hermanos. Primero la triple alianza, segundo la imagen de la bestia, tercero la marca de la bestia. Y de ahí viene la lluvia tardía, la predicación mundial del Evangelio y el fin del tiempo de gracia. Y caen las plagas. Pero aquí otra cosa, hermanos. Aquí otra cosa. Y le pedimos a Dios que nos dé fuerza para explicar, hermanos, todas estas cosas, porque realmente uno se cansa de tanto hablar y por eso estas clases son largas. Espero que esta no sea tan larga, voy a tratar de hacerla más resumida por los datos que tengo acá. Pero nos hemos cansado de hablar y dar el mensaje al mundo, hermanos, de que no se dejen engañar con respecto al tiempo del cumplimiento de Apocalipsis 13. El tiempo del cumplimiento de Apocalipsis 13 es antes del fin del tiempo de gracia, durante el tiempo de gracia, antes de la lluvia tardía. Y que se extenderá hasta el fin, estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, vamos a otra cosita, hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 17. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 17, dice así: y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y a los grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Entonces viene el tema acá, hermanos. Dice el versículo 14: y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Este versículo es profundo, hermanos, porque después del año 1517, hermanos, el protestantismo se corrompió. Entonces, cuando el protestantismo se corrompe, después de la Reforma Protestante en el año 1517, en Estados Unidos el protestantismo se empieza a corromper y comienzan con todas las manifestaciones pentecostales, que parecen más de brujería que de los apóstoles, hermanos. Entonces el protestantismo se comienza a corromper ya desde aquellos tiempos y comienza a haber gente que se tiraba por el piso, que hablaba en lenguas. Y toda esa verdura, hermanos, que la hermana Juay la comenta bien en el folleto que hay, los movimientos carismáticos, que se tiraban por el piso. Ya en aquellos tiempos había señales. Gente que profetizaba, que entraba en visión, gente que hablaba en lengua. Gente que hacía milagros, y la hermana Juárez dice, no tengan cuidado con eso. Incluso adventistas que querían entrar en esa onda, ya había señales, pero no todavía las grandes señales. Entonces dividimos en dos, porque aquí vuelve a retomar la historia. Entonces, nosotros si hacemos el grafiquito acá, ¿dónde? Acá. Entonces es muy sencillo, hermanos. Por eso es que ya después van a entender bien cuando yo explique bien, hermanos, Apocalipsis 13. Noten, hermanos, aquí está, hermanos, ponemos nosotros como término medio la ley dominical. Esta es la ley dominical. Aquí están las señales y aquí están las grandes señales. Ahora vemos señales de todo tipo en el protestantismo, ¿o no? Si ustedes ponen por internet, hermanos, van a ver que vemos señales de todo tipo, hermanos, de protestantes que hacen señales. Y con eso van a mandar a que se haga la imagen de la bestia. Pero están otra cosa que los dice antes, que son las grandes señales. Y el espíritu de profecía aclara que cuando se dé la ley dominical, sabremos que habrá llegado entonces el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. Por eso es que hay que leer bien y hay que entender cómo Apocalipsis 13, desde el versículo 11 al 18, te viene avanzando y retrocediendo, respetando el orden cronológico, pero también avanzando y retrocediendo, porque tiene que hablar tanto de la segunda bestia como también de la primera. ¿Y saben con qué, hermanos, manda que se haga? Porque acá está la imagen de la bestia que impone la ley dominical. ¿Saben con qué manda a los moradores de la tierra? Con las señales. Y después seguiremos viendo la asombrosa obra de Satanás. Hoy en día vemos la obra de Satanás, pero no la asombrosa. No la asombrosa, hermanos. Entonces, con estas señales mandará que ya hay muchas señales, hermanos, y que la está haciendo en presencia de la bestia allá en Estados Unidos. Las está haciendo y no se las puede negar, hermanos. Y después veremos grandes señales cuando baje fuego del cielo, hermanos. Y capaz que quema cualquier cosa que no sabemos, que ya después voy a entrar a hablar yo de lo que son esos tipos de milagros. Entonces dice el versículo 14. Y bueno, y retoma acá la explicación, dice, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, que ya las está haciendo las señales, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Ahí viene el otro tema. ¿Cuándo sana la herida de la bestia? Yo voy a dar todo un tema, hermanos, que se llama la sanación de la herida de la bestia. Voy a dar próximamente un tema que se llama la sanación de la herida de la bestia. Pero ahora vamos a picotear un poquito.
Vamos a picotear un poquito, vamos a cucharear un poquito para que podamos entender. Aquí, hermanos, ¿cuándo se va a curar? Bueno, tenemos que entender que es complejo el tema. Y sí vamos a decir que ya ha empezado la curación y que está en proceso de curación, pero que no se ha curado todavía. ¿Saben dónde está el error de los intérpretes adventistas? En creer que la curación de la herida de la bestia es un acto instantáneo. Hermanos, la curación de la herida de la bestia no es un acto instantáneo. Es un proceso que empieza y culmina. No es un acto instantáneo. Y ya van a ver, cuando yo enseñe lo que es el tema de la curación de la herida de la bestia, y yo no creo que sea yo un intérprete perfecto de las Escrituras, sino que busco la verdad y creo que vamos ajustando el conocimiento profético a medida que va pasando el tiempo, vamos ajustando cada vez más y vamos a tener que ir ajustando más, siempre ajustando y ajustando y ajustando nuestras interpretaciones proféticas hasta que cada día encajen mejor. Pero una cosa es ajustar y otra cosa es cambiar la interpretación, que es muy distinto. Pero dice, ¿cuándo se va a curar la herida de la bestia? Ya ha empezado la curación. Estamos en proceso de curación y finalizará la curación. Por eso es que a mí me ha resultado impresionante lo que dice Conflicto de los Siglos, páginas 635 y 636. Yo, hermanos, me he quedado asombrado con esta cita. Conflicto de los Siglos, páginas 635 y 636. ¿Quieren que te diga en un gráfico cómo es el tema de la sanación de la herida de la bestia? Vamos a volver a borrar acá. La sanación de la herida de la bestia viene así, hermanos. Noten. ¿La herida cuándo se produce? 1798. Aquí comienza. ¿Cuándo finaliza? ¿Qué? Ningún 1009. En la ley dominical. En la ley dominical nacional en Estados Unidos. Desde el año 1798 hasta acá es todo el proceso de sanación. O sea que la sanación de la herida de la bestia la vamos a ver muy pronto cuando se complete. ¿No será de 1929 que comienza la curación? Perdón, la herida de la bestia se da en 1798. ¿Saben que no, la sanación de la herida de la bestia no comienza en 1929? Déjenlo ahí nomás, comienza en 1801, pero eso ya después les voy a mostrar, algo que mucha gente no sabe, ¿sí? 1801, por ahí en adelante, no recuerdo bien, pero no en 1929. En 1929 se da otro paso más, que es devolverle los estados pontificios. Pero ya había comenzado antes, que yo después te lo voy a mostrar. Y está en nuestros libros y no se dan cuenta. Pero bueno. Aquí la herida recién va a ser sanada, hermanos, en la ley dominical. Y yo me he asombrado porque la hermana Huay tiene la misma postura. ¿Quieren ver? Bueno. Yo he quedado asombradísimo con esto, hermanos. Dice así. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría en el futuro que la tierra y los que en ella habiten adorasen al papado que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo.
que era lo que yo les venía enseñando en los versículos 11 y 12, que todavía no se ha dado. Lo de los versículos 11 y 12 todavía no se ha dado. Y aquí lo dice ella, página 635 del Conflicto de los Siglos. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría en el futuro que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de dos cuernos dirá también en el futuro, noten, dirá también en el futuro, quiere decir, a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, pero dirá también en el futuro. Y además mandará en el futuro, que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Todo en el futuro. Apocalipsis 13, 11 al 16. Ahora bien, dice la hermana White, se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. ¿Y saben lo que dicen los hermanos de la postura B? Que esta profecía se va a cumplir cuando todo el mundo haga obligatoria la observancia del domingo en la sexta plaga. Y aquí dice que no. La página 635 destroza la postura B. Pongan así, anoten. La página 635 destroza la postura B. ¿Qué dice la postura B? Que viene primero la lluvia tardía y la ley dominical la ubican allá en la sexta plaga y cuando es todo el mundo invalide la ley. Y aquí dice que no. Presten atención. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y que esta profecía se cumplirá en el futuro cuando los Estados Unidos, nada más, cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Ahora bien, sigan prestando atención. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. ¿Qué es el mundo cristiano? Los países católicos. Nada más. Presten atención. Y la profecía predice la restauración de su poder. Dice que la profecía de Apocalipsis 13 predice la restauración de su poder. Predice, y en el tiempo de la hermana White todavía no estaba restaurado su poder. Noten. Y la profecía predice la restauración de su poder. O sea que en el tiempo de la hermana White no estaba restaurado su poder. Y en el año 1929 tampoco, porque ya van a ver lo que voy a leer. Y la profecía predice la restauración de su poder. Y a ver, ¿cuál será la restauración de su poder? Dice la hermana White, y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillosa en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Entonces, ¿cuándo es la restauración de su poder? De su poder, la restauración de su poder. ¿Saben cuándo es la restauración de su poder para la hermana White según el Conflicto de los Siglos, página 635? Cuando se sana la herida. Por eso ella dice,
y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Y ahora noten lo que ella va a decir, y agárrense bien de la silla, hermanos. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de esto, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra maravillóse yendo en pos de la bestia. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo. Y el revelador declara, refiriéndose también al papado, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Ahora noten. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se le conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la Iglesia romana. Entonces, ¿cuándo se restaura el poder? Con la ley dominical. Y si no me creen, vuelvo a leerlo. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará en el futuro. Se le tributará en el futuro homenaje al papado por medio del honor que se conferirá en el futuro, que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia de Roma. ¿Y cuándo se le va a conferir a la institución del domingo un gran honor en la ley dominical, hermanos? O sea que la página 635 y 636, la hermana White te lleva hasta la ley dominical para que entendamos de una vez por todas que la herida mortal ha sido sanada y que toda la tierra del mundo cristiano irá en pos de la bestia. ¿Se entendió, hermanos, o no? Sí. De manera, hermanos, que cuando vemos nosotros acá Apocalipsis 13, 14 al 17, podemos ver que viene primero la ley dominical y que la ley dominical sana completamente. Estados Unidos sanará la herida de la primera bestia, hermanos, cuando logre dar el decreto dominical. La lleva hasta el futuro. La sanación de la herida la da en la ley dominical según Conflicto de los Siglos, páginas 635 y 636. Ahora, quiero ir a un puntito, hermanos, que muchos hermanos me discuten. Vamos al puntito discutido. Apocalipsis 13:15. Apocalipsis 13:15 dice, hermanos, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Entonces, habrá muchos muertos, hermanos, pero no todos, porque habrá muchos que no adorarán, pero no los van a poder matar, porque los necesitan como evidencia, porque los pondrán en la cárcel, porque los desterrarán, porque estarán escondidos en el campo, porque se han ido a una cueva, porque se han ido a vivir allá en Irak, qué sé yo, hermanos, pero sí, al que lo tengan cerca y ellos decidan que son peligrosos para ellos, hará que sean muertos. O sea que muchos hermanos les restan fuerza a Apocalipsis 13:15, y yo te quiero explicar algo en esta noche para ir terminando ya el estudio de esta noche. Vamos a ir a Apocalipsis 24, hermano. Te voy a mostrar las blasfemias que dicen algunos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, queridos hermanos, dice lo siguiente, y por favor presten atención. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos
y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Algunos dicen de que este versículo se aplica a los muertos de la Edad Media y a los muertos de la primera centuria. Bueno, sí, está bien. A los de la primera centuria, a los de la segunda centuria, a los de la Edad Media bajo la Inquisición, sí. Y te voy a mostrar que sí, fijémonos bien. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y noten, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahí podemos encajarlos a los de la Edad Media. Pero aquí vienen los otros, fíjense los otros. Y que no habían también, los que también no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. A pesar de que podemos poner acá los mártires de la Edad Media, también se menciona a los otros del tiempo del fin. Pero en profundidad, para mí, este versículo se está refiriendo solamente a los del fin. Pero bueno, los dejemos contentos a los otros, y digamos que también abarca a los de la Edad Media. Los dejemos contentos para no pelear con respecto a esto. Pero acá, hermanos, si nosotros vamos a la profundidad del tema, en la Edad Media nunca se había formado la imagen de la bestia, nunca se había impuesto la marca de la bestia, ni se le había puesto la marca de la bestia en sus manos ni en sus frentes, ni se había adorado la imagen de la bestia. Ni se formó la imagen de la bestia, ni se adoró la imagen de la bestia, ni se impuso la marca de la bestia, ni se la impuso en sus manos ni en sus frentes. Nunca ha ocurrido eso en la Edad Media, hermanos. Y sin embargo, aquí se está refiriendo, lo cual nos demuestra que esto encaja perfectamente con Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Ahora, ¿saben lo que dicen nuestros críticos que no saben nada? Dicen así: no, dice, eso van a ser algunas muertes esporádicas que se los puede matar en la China, en Corea, en Irak, en Afganistán. Algunas muertes esporádicas que habrá ahí porque los sistemas son dictatoriales o totalitarios o ateos. No, hermanos, porque siempre hay muertes esporádicas. Siempre ha habido muertes esporádicas. Ahora mismo hay pastores adventistas que son muertos en esos países. Y son muertes esporádicas, cristianos que son muertos. Pero no solo los adventistas, matan católicos, matan protestantes, matan políticos. Pero esas muertes esporádicas no son las que están contempladas en la profecía. Porque esas pocas muertes que son esporádicas, esas pocas muertes que son pocas y que son esporádicas, nunca van a ser contempladas en la profecía, porque son pocas y son esporádicas. No son contempladas las muertes accidentales o esporádicas. La profecía no contempla esas muertes. Lo que la profecía contempla es lo que es objetivo, cuando ya tiene que ver con la formación de la imagen de la bestia, con la adoración de la imagen de la bestia, con la recepción por la fuerza de la marca de la bestia, tanto en sus frentes como en sus manos. Aquí lo que la profecía está contemplando son aquellos cristianos adventistas del séptimo día que vivieron en el tiempo del fin y que no quisieron adorar a la bestia, ni a su imagen, ni recibir su marca en sus frentes y en sus manos. No está contemplando la profecía las muertes pocas y esporádicas. Está contemplando los muchos que van a morir, como lo dice Maranata, página 197. O sea que antes de la lluvia tardía y después de la lluvia tardía hasta el fin del tiempo de gracia, habrá muertos y muchos mártires. Por lo tanto,
cuando quieren aplicar este versículo a las pocas muertes o a las muertes esporádicas, no tiene nada que ver, porque te da el detalle la profecía. Te está dando el detalle y te explica el por qué. Te dice, Hugo, a ver si soy claro, dice Juan. Aquí no son muertes pocas ni son las muertes esporádicas. Es por la formación de la imagen de la bestia. Es por la adoración de la imagen de la bestia. Es por la imposición de la marca de la bestia, tanto en su mano como en sus frentes. Entendé. ¿Para qué estoy escribiendo? Entendé. Estos son los que murieron y resucitarán en la resurrección especial. Y después serán transformados e irán a estar con Cristo en el cielo, tanto en la resurrección especial, que después se juntarán con los de la primera resurrección, y se sentarán en el juicio milenial en tronos para juzgar a la iglesia, hermanos. ¿Sí? Yo no sé qué repetir lo que vos decís, Sí. pero el versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y podemos decir, vi las almas de los decapitados, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Claro, entonces si nosotros vamos a Apocalipsis, ¿cómo? Concuerda con las palabras. Concuerda. Apocalipsis 16 de las plagas. Concuerda, como dice la hermana, porque acá en el versículo 15 dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia, no la bestia, la imagen de la bestia, hable y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Desafío, hermanos, desafío en debate a que me muestren cuándo en la Edad Media se ha formado la imagen de la bestia y se le ha infundido aliento para que la imagen de la bestia hable y haga matar al que no la adore. No, hermanos, en la Edad Media la que mataba era la primera bestia, no la imagen de la bestia. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la ridiculez del razonamiento circular que tienen ellos? Y Apocalipsis 20 te dice lo mismo, los decapitados que no adoraron a la imagen. No, pero claro, como no puede ser que la esposa sea muerta y el hijito y el nietito. No puede ser, entonces no se aplica, hermanos. Y quiero terminar este estudio, hermanos, para aquellos que dicen que no va a haber muertes, no va a haber muertes. Claro que no va a haber muertes, hermanos. ¿Y saben para quién no va a haber muertes? Para los que sepan cómo hacer para no morir. Que ese es otro tema que nadie conoce y que yo me lo tengo bien guardado y que no sé si lo voy a dar. Capaz que sí, capaz que no, capaz que lo dé en privado acá para los hermanos que estudian conmigo. Pero es bien claro, hermanos, hay mucha gente que no va a morir porque sabrá cómo hacer para no morir, hermanos. Y hay gente que morirá porque querrá ser mártir, que es otro tema. Pero ahora quiero terminar leyendo, hermanos, un libro que se llama Eventos Finales, página 64. Eventos Finales, página... Aquí esta cita yo no la tengo bien, así que no sé si la vamos a poder leer ahora. A ver si... A ver, que Dios me ayude, porque la anoté mal. Y bueno, el Señor ya me ayudó. Aquí la tengo. Ya la tengo, hermanos, a la cita. Aquellos que dicen, no va a haber muertes, no va a haber muertes, no agiten, no agiten. Ay, hermano, ¿hasta dónde llega la ignorancia supina de la Biblia y del espíritu de profecía? Lo que yo voy a leer, hermanos, es impresionante. Eventos Finales, página 73. Primera cita. Y con esto ya terminamos, hermanos. Está llegando el momento cuando todos tendremos que decidir entre el sábado del cuarto mandamiento que el Señor santificó y bendijo y el sábado espurio instituido por el hombre de pecado. Si está llegando el tiempo en que tenemos que decidir
si hay que decidir, ¿es durante el tiempo de gracia o después del fin del tiempo de gracia? Es durante el tiempo de gracia. Durante el tiempo de gracia, porque después del fin del tiempo de gracia ya nadie tiene que decidir nada, sino que desde el cielo ya están decididos nuestros casos, para salvación o para perdición. Está llegando el momento cuando todos tendremos que decidir entre el sábado del cuarto mandamiento que el Señor santificó y bendijo, y el sábado espurio instituido por el hombre de pecado. Así como en la llanura de Dura se levantó la imagen de oro, un sábado falso ha sido establecido. Así como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, emitió un decreto por el cual todos los que no se postrasen y adorasen su imagen serían muertos, de la misma manera se proclamará que todos los que no reverencian la institución del domingo sean castigados con prisión y muerte. ¿Cómo? ¿Qué no dicen que no va a haber muerte? Si me castigan con prisión, ¿voy a prisión o no? Sí. Si me castigan con muerte, ¿voy a muerte? Ah, no, ahí ya no, ahí es simbólico. Si me castigan a prisión, voy a prisión. Y si me castigan a muerte, voy a muerte. Y eso es lo que los hermanos zapallos no entienden. No sé si me explico. Pero yo le doy gracias a Dios que hay hermanos inteligentes y espirituales que no comen vidrio, que no se chupan el dedo y que realmente son inteligentes estudiosos de las Escrituras y no se van a dejar engañar por subterfugios bien armaditos por más dialéctica que se use. Porque por más que un predicador hable grueso, firme y fuerte, eso es muy secundario, hermanos. Puede hablar muy firme, muy fervoroso, con voz gruesa. Pero si contradice lo que está escrito, se le cae todo al piso, hermanos. Dice así, hermanos. Así como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, emitió un decreto por el cual todos los que no se postrasen y adorasen su imagen serían muertos, de la misma manera se proclamará que todos los que no reverencien la institución del domingo serán castigados con prisión y muerte, con prisión y muerte, con prisión y muerte. Así el sábado del Señor es pisoteado, pero el Señor ha declarado: ¡ay de los que dictan leyes injustas e imponen tiranía! Isaías 10:1. Cerca está el día grande del Eterno, cerca y muy presuroso, es amargo el día del Eterno, allí gritará el valiente. Reuníos, congregaos, nación desvergonzada, antes que salga el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, antes que el día de la ira del Eterno caiga sobre vosotros. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, reavivamiento y reforma, que obedecéis sus mandatos, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis protegidos en el día del enojo del Eterno. Sofonías 1:14 y capítulo 2, versículo 1 al 3. El Señor del cielo permite que el mundo elija a quien quiere tener como su gobernante. Para ir terminando, hermanos, concentremos en esta última parte del estudio. Lean todos cuidadosamente el capítulo 13 del Apocalipsis. ¿Y de qué venía diciendo? Que vamos a ser castigados con prisión y muerte. Porque eso tiene que ver el capítulo 13. Presten atención. Lean todos cuidadosamente el capítulo 13 del Apocalipsis, porque concierne a todo ser humano, grande o pequeño. Todo ser humano debe decidirse en base al cumplimiento de Apocalipsis 13. Y si debe decidirse, ¿es durante el tiempo de gracia o después del fin del tiempo de gracia?
durante el tiempo de gracia. Ora por el Dios verdadero y viviente, quien ha dado al mundo el monumento recordativo de la creación, el sábado del séptimo día. Ora por un falso día de reposo instituido por los hombres, que se han exaltado por encima de todo lo que se llama Dios o que se adore, que han tomado sobre sí mismos los atributos de Satanás para oprimir a los leales y fieles que observan los mandamientos de Dios. Opresión durante el tiempo de gracia, porque hay que decidirse durante el tiempo de gracia. Hay que decidirse durante el tiempo de gracia. Este poder perseguidor hará obligatorio el culto de la bestia, insistiendo en la observancia del día de reposo que él ha instituido. Así blasfema contra Dios, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy claro, hermano, lo que está diciendo. Y otro pedacito de la cita dice: mientras ponen freno a los súbditos fieles y leales del reino de Dios, privándolos de su libertad de conciencia, trayéndolos ante los magistrados y jueces, sentenciándolos y entregándolos a prisión, exponiéndolos a la chusma e incluso condenándolos a muerte, ellos mismos ante el universo están mostrando un determinado y obstinado desprecio a las leyes de Jehová el Eterno. ¿Cómo dice, hermanos? Mientras ponen freno a los súbditos fieles y leales del reino de Dios, páginas 73 y 74, privándolos de su libertad de conciencia, trayéndolos ante los magistrados y jueces, sentenciándolos y entregándolos a la prisión, exponiéndolos a la chusma e incluso condenándolos a muerte, ellos mismos ante el universo están mostrando un determinado y obstinado desprecio a las leyes de Jehová el Eterno. Todo lo que se va a hacer durante el tiempo de gracia, antes de la lluvia tardía y después de la lluvia tardía hasta el fin del tiempo de gracia. Porque después del fin del tiempo de gracia, hermanos, ya nadie muere, porque la hermana Joy explica que no pueden morir o no es conveniente que mueran, porque la muerte de un fiel cristiano no sirve para nada. No va a servir para sembrar semilla o para hacer que otros se conviertan. Entonces, ¿para qué va a permitir el Señor que mueran? O sea que con eventos finales, páginas 73 y 74, habla de castigados con prisión y condenados a muerte durante el tiempo de gracia, desde la ley dominical hasta la lluvia tardía y desde la lluvia tardía hasta el fin del tiempo de gracia. O sea que antes de la lluvia tardía y después de la lluvia tardía va a haber mártires hasta el fin del tiempo de gracia. Pero qué hermoso, hermanos, porque ¿sabían ustedes que los que sean mártires van a ser mártires porque ellos quieren ser mártires y no porque Dios los obligue? Que eso es otra cosa que la gente no sabe, porque mucha gente piensa, uy, capaz que yo voy a tener que morir y bueno, no voy a tener que negarlo a Cristo y bueno, entonces voy a tener que dejar que me maten. No, 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 no. Tan cobarde y miserable de esa forma, no. Por eso, ya van a ver cuando nosotros entremos al tema de la lluvia tardía, hermanos, que yo voy a empezar la serie de la lluvia tardía, comenzando de nuevo desde la ley dominical, reavivamiento y reforma y lluvia tardía, porque tengo que retomar desde ahí, y vamos a ver todo lo que va a pasar en la lluvia tardía, hermanos. Y yo todo te lo he fundamentado con escrito está. Yo le pido a los hermanos que vayan. Y bueno, y por último queda, vamos a ver lo que pasa cuando finaliza el tiempo de gracia. Vamos a Apocalipsis 16, ya con esto termino, hermanos, disculpen. Vamos a Apocalipsis 16, versículo 1 y 2. En Apocalipsis 16, 1 y 2, cuando cae la primera plaga, ustedes saben que cuando cae la primera plaga es porque ha finalizado el tiempo de gracia, básicamente hablando, ¿se entiende?
Entonces, ¿qué pasa cuando cae la primera plaga, hermanos? Noten. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y noten qué importante que es entender la primera plaga. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Entonces, repasemos. Cuando finaliza el tiempo de gracia, ya los hombres han recibido la marca de la bestia y ya estaban adorando a su imagen. O sea que la formación de la imagen de la bestia, la adoración de la imagen de la bestia y la recepción de la marca de la bestia se dan antes del fin del tiempo de gracia, por más que los críticos nuestros lloren y pataleen y sean seguidores de hombres. Por más que ellos sean seguidores de hombres y vayan a llorar a sus instructores bíblicos, cuando vamos al debate no pueden, hermanos, no pueden zafar de este versículo. Aunque filosofan, no lo pueden zafar, porque aquí dice clarito que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y tú, para entender esto, tienes que ir a Apocalipsis 13. Si no, no lo vas a poder entender. Tú no lo puedes explicar a esto como a ti se te dé la gana. No, tienes que ir sí o sí a Apocalipsis 13, versículo 14 al 17, donde te explica cuándo, cómo y de qué forma se adora la bestia. Entonces, esto concuerda y armoniza perfectamente, como lo decía Primeros Escritos, páginas 220 y 221, que decía, una porción de la Biblia se vincula con la otra y la explica. Ah, no, pero aquí ya no siguen. Y en los debates, hermanos, es impresionante y es miserable. Es miserable, hermanos, cómo filosofan para tratar de negar esto. Y ya van a ver cuando yo dé la serie que se llama El fin del tiempo de gracia. Ya van a ver cuando yo dé la serie que se llama La lluvia tardía. Ya van a ver cuando yo dé toda una serie sobre Apocalipsis 13, sobre Apocalipsis 17, que ya no sé si algún día tendremos tiempo. Pero hermanos, cuando cae la primera plaga, hace rato ya que Dios muestra que los habitantes de la tierra, del mundo cristiano, hace rato que se muestra que se ha formado de la imagen de la bestia, que se está adorando la imagen de la bestia y que se ha recibido la marca de la bestia, hermanos. Lo cual muestra que ya hace rato que se han decidido cuál día iban a guardar, si el sábado de la Biblia o el domingo católico. Por lo tanto, hermanos, yo reniego mucho cuando se filosofa y no se compara texto con texto. Y a los hermanos que nos llaman alarmistas, yo le pido por favor que vayan a leer Joya de los Testimonios, tomo 2. ¿Cuál era la cita que yo había dado ayer? Ahí la tienen anotada ustedes. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 322 y 323. Para esos hermanos que dicen, no, esos hermanos son alarmistas, vayan a leer Joya de los Testimonios, tomo 2, página 322 y 323, y destroza la postura de ellos, hermanos. De manera que con estas 3 clases básicas que hemos dado de la formación de la Triple Alianza, nos ha quedado bien en claro cuándo se forma la Triple Alianza y qué es la Triple Alianza y qué tiene que ver con el ecumenismo. Y hemos dejado bien en claro que viene primero la Triple Alianza, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, reavivamiento y reforma, lluvia tardía, predicación mundial del Evangelio con potencia del Espíritu Santo, finalización del tiempo de gracia y caída de las plagas. De manera que, hermanos, le damos muchas gracias a Dios por el precioso conocimiento de su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, y si hay algún hermano que quiera colaborar con este ministerio, por favor escríbanos. Necesitamos su colaboración para poder continuar con este ministerio
ya que al diablo no le gusta y al enemigo no le gusta la competencia. Pero nos hacen falta los medios, el apoyo, las oraciones, las palabras de consuelo, las exhortaciones. Si este programa te ha sido de bendición para ti, escríbanos y haznos saber de cuánta bendición te ha sido estos programas de educación bíblica que nosotros estamos compartiendo con ustedes. ¿Qué les parece, hermanos, si para terminar hacemos una oración? Nos ponemos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos podido estudiar tu hermosa palabra, Señor, que tanta armonía y perfección tiene. Padre Santo, yo reconozco que no soy un intérprete perfecto. Sé que cada día nos vas mostrando más detalles y cada día se va perfeccionando más la comprensión y que cada día vamos ajustando más a la perfección la interpretación. Ayúdanos a ajustarnos cada vez más exactamente a tu palabra, Padre. Pero ayúdanos a que siempre estemos en busca de la verdad. Perdona nuestros pecados y todo esto te lo dejamos en tus manos, pidiéndote que bendigas a los hermanos que tanto apoyo nos están dando y que bendigas a sus familias de tal manera que se conviertan ahora o en la lluvia tardía, pero que no sean dejados sin salvación. Todo esto te lo suplicamos y te damos gracias en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.